Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Soy escritor, expliqué. Y ella es Kale Ortiz, una pianista de concierto de fama mundial y, creo, todavía mi esposa. Tienes suerte, amigo. ¿A qué está jugando? Lo miré con irritación. Acababa de decir que era músico clásico, pianista. Sí, genial, lo entiendo. ¿Pero qué está tocando? ¿Es como una guitarra? Maldita sea, ¿qué tan estúpido es? Ahora estoy completamente de acuerdo con Paul, el mundo sería mucho mejor si este tipo desapareciera. Por favor, Dios, que no tenga hijos. No, es pianista. Eso significa que toca el piano, dije, aliviado cuando Paul, quien subió a bordo en ese momento, salvó a Tom de más preguntas. Dejé la bolsa en tu camarote. Espero que no te importe, dijo Paul. Suspiré. Me ocuparé de esto más tarde. Compramos filetes y camarones para la barbacoa. ¿Le hará bien? Así debería ser si nada ha cambiado radicalmente en los últimos meses, dijo Paul, mirándome extrañado mientras comenzaba a poner filetes en la parrilla. Las mujeres aparecieron de nuevo. Caroline y Cassie sonreían ampliamente, y Kale tenía una sonrisa ligeramente culpable. Ocultaste el hecho de que tenías un barco, ¿no? Preguntó con cautela. Sí, ese era el punto. Se suponía que este sería nuestro refugio en caso de que la prensa se volviera demasiado intrusiva después del anuncio. Solo el corredor y yo sabíamos de la compra. Eso pensé. Los detectives privados que contraté nunca lograron encontrarte. Repito, ese era el plan, señalé con un poco de sarcasmo. Yo estaba sentado sobre un arcón blando y ella se sentó a mi lado. No te voy a aburrir con infinitas declaraciones de amor, dijo, tomándome la mano. Porque sé que sabes lo que amo, y nada ha cambiado. Bueno, excepto por una cosa, y es culpa tuya. La miré. ¿De verdad creía que todo sería tan sencillo? Esta era la misma Kale que había amado todos estos años, pero no estaba segura de poder volver a amarla. ¿Ya me dolía su supuesta infidelidad con Nigel, y ahora era culpa mía? Entonces, ¿es mi culpa que algún idiota haya decidido que tú y él eran lo suficientemente cercanos como para proponerte matrimonio? No, es completamente mi culpa. Fui tan estúpida, no entendía lo serio que era Nigel. Pensé que solo era un buen amigo. Negué con la cabeza. Esto no tiene ningún sentido. Por favor, no insultes mi inteligencia. No parecía confundido en absoluto. Estaba seguro de que lo amabas. Eligió sus palabras con cuidado, y era obvio que esperaba que dijeras que sí. ¿Por qué pensó eso? Parecía molesta, y luego sonrió con tristeza. Quizás lo dejé pasar. Un poco. A mí me pareció mucho más que un poquito. Creo que tienes razón, un poco es quedarse corto. Me sentía solo, yo. Te extrañaba y no controlaba del todo la situación. Me invitó a cenar un par de veces y dejé que me besara, pero en realidad creía que sabía que estaba casada y solo lo veía como un amigo. ¿Le dijiste siquiera que estabas casada? Ella negó con la cabeza. No directamente, pero estaba segura de que lo sabía. Los otros 4 escucharon atentamente nuestra conversación. Parecía que nos habíamos convertido en su entretenimiento de la noche, una auténtica telenovela en vivo, especialmente para ellos. Bueno, si la comida sabe tan bien como huele, quizás se lo merecen, dije. Paul nos entregó platos y comimos mientras continuamos nuestra conversación. Le di a Kay una opción y le pregunté, ¿quieres discutir esto ahora o más tarde en privado? Sonrió irónicamente y me susurró al oído, ¿y privarlos del entretenimiento? No tengo nada que ocultar, y sé que voy a quedar en ridículo. Me gustaba que pensáramos igual. De hecho, sabía que la amaba más que nunca, lo que hacía aún más importante mi deseo de entender qué había pasado y por qué Nigel creía que ella aceptaría su propuesta. El viejo dicho no hay humo sin fuego no podía salir de mi cabeza. Necesito respuestas a varias preguntas, dije, levantando un dedo por cada una. Primero, ¿te acostaste con él? Segundo, ¿por qué cambiaste?
Nos hemos separado tantas veces, y ninguno de los dos nos ha engañado jamás. ¿Por qué ahora? ¿Será por algo que hice? Continué enumerando algunos puntos importantes que me habían estado molestando todos estos meses. Parecía tan vulnerable al escucharme, como si se encogiera en sí misma. Me sentí avergonzada, así que la abracé y ella sonrió agradecida. Antes que nada, dijo, no, nunca me he acostado con él ni con nadie más desde que nos conocimos. Pero dejé que sus insinuaciones fueran demasiado lejos. Peter, lo siento mucho. Sé que no es lo que quieres oír, pero me encantó cuando me abrazó. Ella se acercó como si buscara consuelo en nuestro contacto físico. No es por ti. Estuve muy asustada durante los últimos meses de la gira. Decidimos formar una familia y, para ser sincera, la idea del embarazo me asustaba, y todavía me asusta. Estaba fuera de mi elemento. Parecía que todo le estaba sucediendo a otra persona. Negué con la cabeza, sin poder creer que estuviera usando eso como excusa. Dudó, sin saber si debía continuar. Le dejé claro que debía hacerlo. Dijo, Steven y la discográfica me presionaban para que siguiera de gira y grabando, a pesar de que habíamos dicho que planeábamos un descanso de 2 años. Nigel es el vicepresidente del Departamento de Música Clásica. Lo enviaron para convencerme de que cambiara de opinión. Lo interrumpí, y este es el mismo hombre que decidió que estaba bien intentar robarle la esposa a otro hombre. ¿Es por eso que su contacto telefónico estaba escrito con una inicial y no con un nombre? Pregunté, como si ya supiera la respuesta. Yo no hice esto. En el teléfono anterior, su contacto estaba a su nombre. Cuando me dio el nuevo, estaba ocupado. Le pidió a uno de los asistentes de Steven que transfiriera la tarjeta SIM y los datos. Al parecer, en ese momento, cambió el contacto de la lista y el tono de llamada. Lo hice. Me llamaba a menudo, así que simplemente le toqué una melodía. Entonces, ¿por qué borraste su contacto? No lo borré. Cuando busqué, no lo encontré. Simplemente le cambié el nombre por su nombre completo. Su apellido era Nigel Masters. Lo llamé mientras te duchabas. Cuando me contó lo que te dijo, me di cuenta de cómo te habrían sonado sus palabras. Sí, sé que respondiste a la llamada. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo habría explicado todo. La única razón por la que devolví mi viejo teléfono fue porque vi lo molesto que estabas porque no usaba el que me regalaste para Navidad. Kai, eso no fue lo único que me molestó. Te comportaste diferente en esos meses. Quedamos en contarle a todo el mundo sobre nuestra relación, pero de repente quisiste esperar. Entonces él llamó, y parecía que tenías planes de verte esa noche. Para ser sincera, incluso nuestra intimidad en los últimos meses ha sido diferente, más desesperada, como si intentaras demostrar algo. Me convencí de que estabas tratando de compensar la traición. Te extrañé muchísimo. Me hizo dudar de mí misma, y necesitaba que me ayudaras a disipar mis dudas. Su mano se levantó y las yemas de sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula debajo de mi barba. No era yo misma. No podía controlar mis emociones, susurró. Ella habló tan bajo que apenas pude oírla. Continué, y por primera vez, intentaste decir que sería más feliz si no iba contigo a la fiesta. Bueno, ahora entiendo por qué, al ver a Nigel proponerte matrimonio. Todo tiene sentido. No quise decir nada de eso, respondió ella. No sabía que iba a hacer esto. Parecía que Nigel se había apropiado de todo el evento. Me tensé al escuchar sus palabras. Sí, me habría encantado saberlo de antemano. ¿Cómo crees que me sentía ahí fuera como un idiota? Ni el maldito Nigel me puso en la lista de invitados, ni Steven tampoco. Intenté calmarme, pero no me salió bien. Mi voz se hacía más fuerte a medida que continuaba. Ustedes 3 desaparecieron después del concierto. Sabías que me encontraría contigo tras bambalinas. Te envié un mensaje y me respondiste, ¿y luego qué? Tuve que perseguirte por todo Manhattan. Y cuando por fin llegué al club, llegué justo a tiempo para oír su propuesta de matrimonio. Insinuó una mayor intimidad entre ustedes. Casi grité las últimas palabras. Dijo algo así como,
ya no somos solo colegas. Somos algo más. ¿Qué demonios se suponía que debía pensar? ¿Qué? Caroline quiso consolarla, pero Kai le indicó que se alejara y respondió a mi pregunta. Fue porque le dije a Nigel que bajo ninguna circunstancia grabaría nuevos álbumes durante nuestro descanso. Entonces, a él y a Steven se les ocurrió grabar el último mes de la gira para ir lanzando los álbumes gradualmente. ¿No has visto micrófonos por todas partes? Nigel estaba deseando organizar una fiesta para celebrar el final de las exitosas grabaciones. Yo no quería ir a otra fiesta, así que Steven sugirió que la fiesta de anoche la patrocinara una discográfica. ¿Entonces fue Nigel quien específicamente me eliminó de la lista de invitados? No, negó con la cabeza emocionada. Le pedí a Steven que explicara por qué no te incluyeron. Dijo que nuestra agencia le había dado a Nigel la lista de invitados. Tu nombre no estaba porque se suponía que eras uno de los organizadores. Cuando se descubrió el error, uno de los hombres de Steven contactó al asistente de Nigel para que te incluyera, pero parece que para entonces la lista ya estaba completa, y el asistente no reconoció tu nombre y decidió que no era importante. ¿Por qué no sabían mi nombre?, pregunté. Kai, ¿has visto la lista? Sí, claro. Me pidieron que lo revisara. ¿Y comprobaste si tu nombre estaba ahí? No me acuerdo. No buscaba tu nombre. Me aseguraba de que hubiera invitados especiales, como el alcalde y su esposa o el embajador británico. Pensé que estarías en la lista, así que no le presté atención. Pero no lo comprobaste, ¿verdad? Porque si lo hubiera hecho, habría sabido que no estaba allí. ¿Sabías que el lugar había cambiado? Ella asintió. ¿Y en algún momento, no se te ocurrió contarme sobre el cambio de ubicación, sobre todo después de que dije que nos veríamos entre bastidores? ¿O simplemente esperabas que no viniera? Ni hablar. Todo estaba mal. Parecía que todos creían que alguien más se había asegurado de que estuvieras en la lista y sabía del cambio de ubicación. Ella me miró tristemente. Nadie en la gente de Nigel sabía lo importante que era Peter Ryan para mí. Para ellos, era solo un nombre más que no reconocían. Si aparecías bajo uno de tus seudónimos, las cosas serían diferentes. Entonces su asistente entendería quién eres y sin duda te añadiría. Cassie interrumpió de repente, ¿seudónimos? ¿Por qué? ¿Quién es? Cale respondió en voz baja, Peter escribe bajo varios seudónimos. Su obra se publica con los nombres de Maren Peters, Sylvia James y Ryan James. Caroline se rió entre dientes al recordar. Mi comentario anterior fue, solo un escritor. Tengo al menos 6 de tus libros, exclamó Cassie. Sonreí tímidamente pero me sentí contento de que hubieran leído mis libros. ¿Por qué no les envías a ambos juegos completos de primeras ediciones firmadas?, sugirió Cale. Estuve de acuerdo, pero sabía que nos estábamos desviando del tema y que todavía tenía muchas preguntas que necesitaban respuesta. Vale, hubo un error con la lista de invitados. Lo acepto. ¿Pero por qué te fuiste sin mí? Todavía me desconcierta, a menos que lo hicieras a propósito. Sabías que estaba en el concierto. Rayos, les pediste que iluminaran mi casa para asegurarte de que acordáramos hablar después del espectáculo. Pero cuando fui tras bambalinas, ya no estabas. La única conclusión que pude sacar fue que no querías que estuviera en la recepción y escuchara a tu amante proponerte matrimonio. No es cierto, dijo ella. No sé cómo pasó. Todo pasó tan rápido. Hace apenas un minuto, estaba entre bastidores cambiándome de ropa después de la actuación, y ya estaba sentada en la limusina que nos llevaba al club. Intenté preguntarle a Steven dónde estabas, pero estaba ocupado con el teléfono. ¿Y en qué momento creíste que debías decirle al conductor que faltaba alguien y volver a buscarlo? Cale bajó la cabeza, sacudiéndola ligeramente. Bueno, volvamos a esto más tarde, dije. La pregunta principal es por qué Nigel decidió que tenía derecho a proponerte matrimonio. Créeme, esto no es algo que se haga espontáneamente. Esperaba que dijeras que sí. Todo lo que vi y oí en ese momento indicaba que confiaba en tu amor. Parecía convencido de que estarías de acuerdo. Tenía esa confianza.
Lo hizo públicamente. Estaba tan seguro. Esto no se parece en nada a tu descripción de un par de besos y caricias. Claramente escuchó palabras de amor de tu parte. Creo que me estás ocultando algo. Kale se quedó allí sentada, llorando. Después de unos minutos, se hizo evidente que no iba a decir nada más. Estaba nerviosa, así que me levanté y caminé por el muelle. Necesitaba tiempo para calmarme. Si no, habría dicho algo que habría destruido por completo nuestro matrimonio. Rayos, ni siquiera estaba segura de si ya habíamos llegado al punto de no retorno. Me senté en el mismo banco donde me había sentado ayer con el capitán y comencé a pensar en qué hacer a continuación. Gracias a la intervención de Caroline, Nevermore dejó de ser mi refugio. Ya no podía simplemente irme. Algo iba muy mal en nuestro matrimonio. Kale claramente me ocultaba algo. La única explicación que se me ocurría era que realmente tenía una aventura con Nigel. Dios, qué vida tan confusa tenemos. Si Nigel no sabía que Kale estaba casada, ¿fue una infidelidad suya o solo una hermosa historia de amor que terminó en matrimonio? Eso sin duda sería engaño por parte de ella y, sin duda, por parte mía. Pero eso tampoco funcionó, porque ella dijo que él sabía que estaba casada. En este caso, buscó deliberadamente a una mujer casada, con todas las consecuencias. Maldita sea, mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios. Después de bastante tiempo, probablemente más de una hora, sentí la mano de alguien tocándome el hombro. Me giré esperando ver a Kale, pero en lugar de eso era Cassie. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Hice un gesto hacia el banco y ella se sentó a mi lado. Paul había llevado a Tam a un bar calle abajo para quitárselo de encima y darnos a nosotras, las chicas, la oportunidad de hablar a solas con tu esposa. Dijo que ahora le debías una gran suma. Ella dudó antes de continuar. Caroline y yo hablamos con ella. Sí, actuó de forma estúpida y dejó que la situación se descontrolara. Le hizo muchas cosas que no debería haberle hecho, mucho más de lo que quiere admitirte. Le da miedo que, si confiesa, nunca la perdones. Pero afirma con firmeza, por mucho que te suene a los oídos sensibles, que nunca se acostó con él. Terminó con la habitual franqueza australiana. La miré con incredulidad. Ella negó con la cabeza. Es cierto. No se le da muy bien mentir. Puedo detectar una mentira a kilómetros de distancia. Puede que esté escatimando un poco la verdad. Un poquito, pensé. Nuestras ideas sobre lo que es un poquito eran claramente diferentes, pero ella no podía mentir lo suficiente como para salir de una bolsa de papel mojada. Cassie continuó, ella te ama, y aunque sucumbió a su encanto por un tiempo y se permitió algo más, estoy bastante segura de que no se excedió. Tiene tanto miedo de que, a pesar de todas las circunstancias, la abandones. ¿Qué circunstancias?, pensé. ¿O me había engañado o no? Si lo había hecho, no estaba seguro de poder perdonarla. Tenía que decidir qué. Estaba pensando en qué haría si esto sucediera. Cassie pareció entender lo que pensaba y me dio un par de pastillas pequeñas. No voy a justificarla, pero soy enfermera y descubrí que estas son pastillas que aumentan la posibilidad de quedar embarazada. ¿Qué? ¿Por qué debería tomar pastillas así? Aunque, ¿qué más da si las toma o no? Dije. No entiendo a qué te refieres. Nos dijo que ambos decidieron que querían tener hijos y que estos 2 años alejados de la vida pública eran la oportunidad perfecta, explicó Cassie. Está bien, murmuré. Ella sabía que estabas bien, añadió Cassie. Arqueé las cejas ante esa declaración. Kale vio los resultados de tu último examen físico, continuó Cassie. Siempre tenía menstruaciones irregulares y le preocupaba su posibilidad de quedar embarazada. Así que fue a ver a un médico que le recomendó una amiga de Steven. Tomó pastillas fuertes desde pequeña para normalizar su ciclo. Temía que afectaran sus posibilidades de quedar embarazada. El médico le recomendó tomarlas. Señaló los contenedores que todavía sostenía en mis manos. Se usan para aumentar las probabilidades, por así decirlo. Empezó a tomarlas unos meses antes de terminar la gira.
¿Quién sabe por qué se las recetó el médico? No habría tenido ningún problema si simplemente hubiera dejado de tomar las pastillas, así que primero dejó de tomar las pastillas para el de la gira, pero quería estar lo más preparada posible para la concepción en cuanto te fueras de vacaciones. Lo adiviné correctamente. Y ahora sabe que algunas personas pueden sufrir graves efectos secundarios si toman sus pastillas y estas pastillas al mismo tiempo. Comprendí hacia dónde iba esto. Vamos. ¿Va a poner como excusa que todo es por las pastillas? No, ella no lo hará, pero yo sí, dijo Cassie, levantando la mano para detenerme. Consulté con un amigo farmacéutico. No le hizo ninguna gracia que lo despertara al amanecer, pero pudo corroborar su historia. Ambas pastillas afectan las hormonas y pueden interactuar con otros medicamentos. Si tienes mala suerte, los efectos pueden ser como una picazón íntima insípida. Estabas fuera entonces, y Nigel estaba cerca, terminé. ¿Se aprovechó de ello? A juzgar por sus palabras, no realmente, respondió Cassie. Dice que se excitó con él y luego corrió a su habitación para lidiar con eso sola. Ella se rió brevemente. Dice que usó un juguete hasta que se rompió y luego encontró uno que podía llevar a sus citas. Al parecer, yo también necesito comprar uno, añadió con inesperada convicción. ¿Por qué? Por Dios. ¿Tienes a Tom? Sí, me estoy desviando del tema, pero ¿quién no querría saber la respuesta a esa pregunta? ¿De verdad es tan bueno? ¿Te refieres a un amante que camina con belleza? Sí, sé cómo lo llamáis todos. Bueno, sí, tiene una intimidad increíble, y vaya si sabe cómo usarla. Pero es tan estúpido. ¿Viviendo con él? No, en serio. Después de estas vacaciones, sin duda pasará a la categoría de amigos con derechos. Me reí de su evaluación de Tom. Había olvidado lo francas que pueden ser las australianas, sobre todo al hablar de la noche. Fue una distracción refrescante. De alguna manera perdí el hilo de nuestra conversación. Espera, ¿hablas en serio? ¿Dijiste que ella lo invitó a salir? Es cierto. Si lo usaba en citas, sentía que no te estaba engañando. Su cuerpo exigía más y empezó a temer no poder estar cerca de Nigel. Sentía que algo andaba mal. No fue hasta que su asistente la pilló casi atacándolo después de una de sus actuaciones que descubrió el problema. Su asistente insistió en que fuera al médico. El médico descubrió qué le pasaba y le dijo que dejara de tomar ambas pastillas. Desafortunadamente, los efectos no desaparecieron durante un tiempo, por lo que a veces sufría estos ataques. Nigel tomó esto como una señal de que ella todavía sentía algo por él. Suspiré profundamente. Francamente, sonaba plausible, pero todavía había cosas que me confundían. Entonces él sabía que estaba casada. ¿Se lo contó? No tuve que decirle que estaba casada porque pensé que él lo sabía, intervino Cale, de lo cual ni siquiera nos dimos cuenta hasta que ella. Ella caminó hasta el banco y se sentó al otro lado de mí. Hablé de ti, pero solo de pasada. No hablo de ti con nadie. No lo conoces, y sin duda él entraba en esa categoría. No era mi confidente. Todos los asistentes de Steven saben de nuestro matrimonio, y supuse que se lo habían contado. Es triste decirlo, pero debido a mi comportamiento, todos pensaron que tenía una aventura con él, así que no te dijeron nada. ¿Tuviste una aventura?, pregunté. Supongo que todo depende de lo que consideres un romance, respondió ella. En aquel momento, no pensé que fuera una aventura porque no me gustaba. Incluso en mis peores momentos, cuando necesitaba desesperadamente la cercanía de alguien, no pude traicionarte. Pero me permití ir más allá de lo debido. Sí, por desgracia. Después de su confesión hubo un largo silencio mientras ambos poníamos en orden nuestros pensamientos. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté finalmente. Habría cancelado todos mis asuntos. Sabes que para mí, eras más importante que cualquier cosa en el mundo. Me di cuenta de que utilicé el tiempo pasado. ¿Cómo podría decirte que en los últimos meses sentí una intimidad tan insaciable que habría estado feliz con toda la orquesta? No entendía lo que me estaba pasando.
Solo mi amor por ti me impidió cometer un error fatal. La gente notó que había cambiado, y no quería que descubrieras lo que estaba haciendo. Esa fue una de las razones por las que no quería que vinieras a la cita. Estaba segura de que alguien te hablaría de Nigel y de mí. No quería que oyeras a la gente decir que habíamos estado pasando una noche juntos durante los últimos meses. Jadeé horrorizado. En realidad no. No pasó nada. Por favor, créeme, suplicó. En ese último momento, cuando las hormonas dejaron de afectarme, simplemente me sentí avergonzada. Solo quería olvidarlo todo. ¿Cómo iba a salir delante de toda esa gente y decirles que llevábamos 8 años casados después de que algunos de ellos vieran cómo me comportaba con él? Escucharías rumores sobre mi comportamiento y parecería que te estaba engañando. Solo estuve cerca de nuestro amigo George en tu ausencia. ¿Te acuerdas de George? Ese juguete que me regalaste al empezar la gira. Fue mi compañero inseparable en la gira, el amante ideal en tu ausencia. Es cierto que murió después de 2 semanas de duro trabajo. Tanto Cassie como yo nos reímos de su fingido dolor. Volvió a ponerse seria. El problema era que el deseo podía surgir en cualquier momento. Cuando las cosas iban realmente mal, solo tenía que ver a un hombre guapo para sentir esa picazón. ¿Cuántas veces puedes correr a tu habitación o al baño para resolver un problema rápidamente antes de que los demás empiecen a pensar que estás loca? Pero encontré una solución. Levantó la mano para detener la pregunta obvia, que no implicaba contacto con otra persona. Me entregó el juguete del bolsillo grande de su falda. Les presento a George Roman II. Este juguetito me salvó después de que el primer George muriera, hasta que se me pasó el efecto de esas pastillas. Lo pedí por correo. La descripción de Cassie resultó ser bastante precisa. Resultó que en los últimos meses había asistido a muchos más eventos sociales de lo habitual. Nigel estuvo en casi todos. Creo que fue porque él y Steven intentaban que grabara más álbumes con Diamond. Steven también quería que diera conciertos ocasionalmente durante esos 2 años. Cassie me interrumpió, señalando el juguete que todavía sostenía. ¿Te importaría si me lo prestas? Si está tan bueno, tengo que probarlo. Cale asintió. Tengo una segunda, así que puedes quedarte con esta. Es recargable y tenía miedo de que se agotara en el peor momento, así que terminé comprando 2. ¿Es realmente tan bueno como parece?, preguntó Cassie con curiosidad. Aún mejor. Los ojos de Cassie se iluminaron. Se levantó, nos besó y nos abrazó a ambos, y luego se dirigió hacia los barcos que transportaban a su nuevo amante. A medida que la oscuridad se hacía más profunda, se apresuró a caminar y sus dedos juguetearon con el panel de control. Se dio la vuelta y gritó, «Maldita sea, espero que esté completamente cargada». Cale respondió que la carga estaba completa y que duraría un par de horas. La oímos reír contenta mientras subía al mago. Cassie llamó a Tom en voz alta. Cale se giró hacia mí y su rostro volvió a ponerse serio. Nigel era un verdadero maestro en su oficio. Sabía cómo llamar la atención, cómo hablar y cómo. Empecé a sucumbir a su encanto mientras mis hormonas estaban descontroladas. Todo empezó de forma inocente, me tomó la mano y se sentó a mi lado. Pero pronto, me encontré esperando estas caricias. Mi cuerpo, como contra mi voluntad, se sintió atraído hacia él. Ella me miró suplicante. No intento poner excusas, Pete. Me encantaba la atención que me daba, pero la dejé pasar, y la culpa es de mis hormonas. ¿Hasta dónde?, pregunté, observándola esperanzada. ¿Podemos dejarlo en demasiado lejos, pero no tanto como para que me odies? Si estuvieras en mi lugar, ¿lo aceptarías?, respondió ella. Pregunté de nuevo, ¿lo harías? Respiró hondo. No, no creo que esté de acuerdo. Solo recuerda que no fui del todo yo misma. Hice cosas que jamás haría en circunstancias normales. Lo entiendo. No te culpo. Lo que pasó, pasó. Pero necesito saber exactamente qué pasó. Es una de esas personas con las que te sientes cómoda, empezó. No tuvo que esforzarse mucho para atraer mujeres.
Reemplazó a Tessa como mi contacto principal en la discográfica unos 5 meses antes de que terminara la gira. Le dije a Tessa que no grabaría ni saldría de gira durante al menos 2 años. Steven no estaba contento con esta decisión, así que, cabeza. No, quiero terminar esto ya. Quiero irme a la cama con la conciencia tranquila. Asentí y ella se acomodó a mi lado, acurrucándose bajo mi costado. Durante las primeras semanas, todo parecía completamente inocente. Esto fue antes de que empezara a tomar medicamentos. Era simplemente una persona agradable. A menudo nos veíamos en los mismos eventos y charlábamos. Parecía natural aceptar sus invitaciones a cenar o ir a una discoteca. Steven y James nos acompañaban a menudo. Para ser honesto, en un momento dado, incluso pensé que era gay porque pasaba tanto tiempo con Steven. No sé exactamente cuándo cambió todo. Empecé a tomar las pastillas casi 4 meses antes de que terminara la gira. Poco a poco, comencé a permitirle que me tomara de la mano, a disfrutar de su cercanía cuando se sentaba a mi lado. Al parecer, mis hormonas estaban al rojo vivo, porque pronto cualquier hombre atractivo me causaba tensión nocturna. ¿No solo los hombres?, pregunté. Ella admitió, había un par de mujeres con las que me habría acostado felizmente. Me eché a reír. ¿Quiénes son estas mujeres y a dónde fue mi esposa? Oh, no te preocupes. Tuve una breve aventura con una compañera de piso cuando entré en la academia. Fue divertido unos días, pero nada más. Sin embargo, sé apreciar la belleza de una mujer. En cualquier caso, Nigel pareció darse cuenta de que algo había cambiado en mí y de repente se volvió más atento. Ella se giró para mirarme a los ojos. Pete, te seré sincero. Fue muy difícil. Mi cuerpo ansiaba un momento íntimo de desahogo, y este hombre atractivo me dedicaba muchísima atención. En el fondo, sabía que jamás te engañaría, pero realmente llevé la fidelidad al límite. En los peores momentos, ansiaba sus caricias, sus besos. Me miró con tristeza y puso mis manos sobre su pecho a través de la fina tela de su vestido. Sus pechos parecían un poco más grandes y firmes de lo que recordaba. Necesitas volver a sentir que esto es solo tuyo, susurró. Pero eso es todo lo que le permití. Me empujaba al límite, y luego salía corriendo. Ella levantó la cara y me besó. Te extrañé muchísimo, susurró. No soportaba la idea de no volverte a ver. Tenía tanto miedo de que dejaras de amarme. Nunca dejé de amarte, dije. Pero no estoy segura de poder vivir contigo si no me dices la verdad. Kay admitió que al principio quería conquistarme para que aceptara un nuevo contrato con la discográfica, pero luego, según él, se enamoró perdidamente de mí. Su propuesta fue sincera. Porque creía que lo amaba. Guardó silencio unos instantes mientras yo procesaba sus palabras. ¿Por qué había decidido que ella estaba enamorada de él si no había nada serio entre ellos? Su historia me parecía poco convincente. Había algo entre ellos, y estaba segura de que era más de lo que ella admitía. Eso fue lo que le dije. Arruiné más que solo nuestro matrimonio, respondió. Engañé a un hombre que sinceramente creía que sentía algo por él. Se desesperó al darse cuenta de que nunca lo amé. Esa noche, cuando por fin te vi en el pasillo, quise decirte lo feliz que me sentí al verte. Ya había decidido que te lo contaría todo, y si aún querías, haríamos el anuncio. Y entonces Nigel hizo su estúpido espectáculo, y mi mundo se derrumbó. ¿No lo viste después?, pregunté. Estaba destrozado. De verdad creía que lo amaba. Créeme, no sentía ni la mitad de lo que yo sentía. La sentí tensarse en mis brazos y entonces empezó a sollozar suavemente. Solo puedo imaginar cómo te sentiste cuando lo oíste hablar, dijo llorando. Vi que te alejaste de Steven y saliste corriendo. Intenté irme del escenario, pero él me retuvo. Me solté del abrazo de Nigel. Le grité delante de sus amigos, diciéndole que no lo amaba, que nunca lo había amado, y que estaba casada con un hombre maravilloso. Pero ya te habías ido. Y para cuando llegué al hotel, te habías ido para siempre. Me dejaste, Pete. Ella comenzó a sollozar de nuevo, su cuerpo temblaba con sollozos profundos y dolorosos.
No podía mirarte a los ojos, admití. Estaba segura de que te había perdido por culpa de otro hombre, y me dolió muchísimo. Era un mar de dolor. Solo podía pensar en huir. Cuando llegué al aeropuerto y vi que el siguiente vuelo era a Suiza, me acordé del barco y decidí esconderme allí. Me escondí para que no me encontraras y me enviaras los papeles del divorcio. Ella me miró con incredulidad. Señor, pensé que me ibas a divorciar y que tendría que criar a nuestro hijo sola. Sus palabras quedaron suspendidas en el silencio de la noche. Me tomó varios minutos procesar lo que acababa de decir. Espera, ¿qué niño? Murmuré. Dijo, dándose una palmadita en el estómago. En nuestra última noche juntos, me dejaste embarazada. Saluda al papá del bebé. Lloró de nuevo, pero tomó mi mano y la puso sobre su vientre. Sí, se notaba un ligero indicio de barriguita. ¿Cómo no me di cuenta? Entonces recordé que cuando la vi antes, pensé que había subido un poco de peso. Y, por supuesto, sus pechos habían aumentado. Eso fue lo que sentí. Maldita sea. ¿Cuándo ibas a contármelo? Una mezcla de emociones me embargó, alegría y luego ansiedad. ¿Es este mi hijo? Mi cara probablemente delató mis pensamientos. Oh, esto definitivamente es tuyo, dijo Cale. ¿Por qué crees que insistí tanto en contarlo todo? Quería demostrar que eres el único hombre con el que me he acostado desde que nos conocimos. Puede que haya hecho estupideces, pero nunca te he engañado. Solo eres tú y mis juguetes, y por mucho que los quiera, no pueden embarazarme. Estoy dispuesta a hacerme cualquier prueba, en cualquier momento, para demostrar que este es tu hijo. Nos sentamos en silencio. Cale flexionó las piernas y apretó la espalda contra mí. Retiré la mano de su pecho y la puse bajo su vestido, sobre su vientre. Me sorprendió no haber notado antes esa barriguita. Estaba tan absorta en lo que estaba sucediendo que pasé por alto todas las señales obvias que tenía ante mis ojos. Somos unos verdaderos idiotas, no, murmuró. Me encogí ligeramente de hombros. Por mucho que quisiera a esta mujer, aún tenía dudas sobre su comportamiento reciente. Deberías haberlo oído, dijo. Sí, somos idiotas, mi amor. Y luego tuviste que besarme. Me reí entre dientes y besé la parte superior de su cabeza. Así que mi amada esposa se convirtió en una mujer lujuriosa en mi ausencia, bromeé. Se quedó paralizada ante mis palabras, pero luego, con evidente esfuerzo, añadió, supéralo, viejo. Es una chica adicta con una manía de una noche. Para ti, solo puedo decir gracias a Dios por los juguetes íntimos. Ella se movió hacia atrás, se sentó en mi regazo y se giró ligeramente para mirarme. ¿Sigues preocupado, no? No puedo evitarlo, Kai, respondí. Es fácil culpar de todo a las interacciones de las pastillas. He estudiado casos así para mis libros y sé que suele haber una atracción subyacente. Sé sincero, ¿era entre ustedes? Se quedó completamente inmóvil por un buen rato. Empecé a pensar que nunca diría nada, pero finalmente respondió. Aunque quisiera culpar de todo a las pastillas, no puedo. Sí, me gustaba, pero nunca lo amé como te amo a ti. Ella continuó, era una persona encantadora, amigable y divertida, pero... Eso es todo. No lo amaba, dijo. La interrumpí. El pensamiento que me había estado rondando desde la mañana por fin se concretó en mi mente. Si todo empezó unos meses antes de irme, ¿por qué lo vi por primera vez solo en el escenario contigo al final del concierto esa noche, al llegar a la ciudad? Ella me miró desconcertada. ¿Fue esa la primera vez que lo viste? Creía que ya se habían visto al menos un par de veces. No, fue la primera vez que lo vi, respondió. Entonces no lo sé. Probablemente nunca estuvo allí cuando tú sí. Y si estuvo, quizá fue en fiestas donde solíamos evitarnos. Podría haber sido simplemente parte del grupo en el que yo estaba. Quizás incluso se conocieran, pero simplemente no lo sé, dijo pensativa. Hizo una pausa y luego añadió, es extraño. Ahora que lo pienso, siempre encontraba una excusa para no estar si sabía que venías.
Pero si estaba sola, siempre estaba rondando por ahí. Ella se quedó en silencio otra vez y luego continuó. ¿Recuerdas unas 6 semanas antes de terminar la gira cuando pudiste cambiar de planes y venir a Los Ángeles por un par de días? Asentí. Reservar con un par de días de antelación. No era él. Era una mesa reservada hacía una semana. La había organizado Nigel y era para 4 personas. Nigel, James, Steven y yo íbamos a estar en la mesa. Después de cenar, debíamos ir a un club privado. Maldije en voz baja y Cale se tensó. No habría pasado nada, insistió. A menudo hacíamos esto cuando estaba de gira. Esto no me hace feliz, comenté. ¿Qué pasó cuando llamé? Steven estaba triste. Estaba a mi lado cuando contesté el teléfono, respondió. Nigel y James estaban en el bar. Steven me preguntó por qué estaba tan contenta después de la llamada. Le dije que estabas en la ciudad y que ya venías para acá. Me sugirió que te llamara y te invitara a vernos más tarde en el club, pero me negué. Solo quería verte. Dije que era tarde, que estabas en camino y que nos encontraríamos en el vestíbulo del hotel. Recordé cómo ella me saltó encima en el vestíbulo. Debiste haber sido tus hormonas las que actuaron mal porque eras muy dependiente y necesitabas apoyo. Señor, así fue. Tenía tantas ganas de arrastrarte a un rincón oscuro y pasar una noche rápida, admitió, sonriendo feliz al recordar ese momento. Bueno, continuó, cuando llegamos al bar, Nigel ya no estaba. Quería presentártelo, pero ya se había ido. En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé que nos alcanzaría en el restaurante, pero nunca vino. Aunque él mismo dijo que este era su lugar favorito y lo difícil que era conseguir mesa allí. No pudo, comenté. La reserva era para 4, no para 5. Ahora que lo pienso, si hubiera intentado cambiar la reserva, me habría dado cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. ¿Recuerdas lo lleno que estaba ese restaurante? No había manera de que cambiara la reserva de 4 a 5 plazas, continué. Ahora entiendo por qué Nigel desapareció esa noche. Un nuevo pensamiento apareció en mi cabeza, que anteriormente había estado dando vueltas en algún lugar en la periferia de mi conciencia. Steven sabía perfectamente que Nigel tenía debilidad por ti, dije, y no era una suposición. Estaba completamente segura. Los unió a propósito. Quería que te enamoraras de Nigel. Cale meneó la cabeza con incredulidad. Continué antes de que ella pudiera interrumpirme. La reacción a las pastillas fue simplemente una ventaja, ya que le facilitó la tarea. Estoy seguro de que le dijo a Nigel que no eras feliz en tu matrimonio. No me sorprendería que apoyara activamente sus planes para conquistar tu amor. Él no haría eso, objetó, mirándome sorprendida. Es nuestro amigo. Creo que no solo podía hacerlo sino que lo hizo, dije con firmeza. Las cosas cambiaron desde que tú y yo decidimos tomarnos un par de años de descanso. No olvides que siempre fue más amigo tuyo que mío. Incluso dudo que fuera mi amigo en absoluto. Si pudiera abrir una brecha entre nosotros, lo haría. Esperaba que siguieras de gira porque esto los beneficiaría a ambos. Los unió de todas las maneras posibles y permitió que corrieran los rumores. Recordé que anoche las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi cabeza. Estoy segura de que toda la situación en el club estaba amañada. El plan de Steven era asustarme, obligarme a irme. Cuando por fin entré al club, se suponía que te vería en brazos de otro hombre. No creo que esperara que Nigel hiciera semejante espectáculo público de su amor por ti. Eso fue simplemente una gran ventaja. Pero él no lo haría, repitió Cale obstinadamente. ¿Estás seguro? Si todo hubiera salido como lo planeamos, habrías querido dejar de trabajar unos años, quizás más. Sus ingresos se reducirían significativamente. Y no olvides que es un amigo cercano de tus padres y nunca me tuvo simpatía. Bueno, lo logró, ¿no? Me fui, pero no he vuelto al trabajo. Cale protestó, descubrí que estaba embarazada y lo cancelé todo. Incluso rechacé un concierto de la reina. No podía saber que te quedarías embarazada tan pronto. Fue inesperado.
Si no estabas embarazada, ¿qué pasaría entonces? Pregunté. Ambos nos quedamos en silencio, pensando en estas palabras. Mi relacionista pública trabaja en una agencia, dijo Cale de repente, con un tono de enfado en su voz. Cuando le comenté que íbamos a contárselo a todo el mundo, apoyó la idea. Luego, unas semanas antes del evento, cambió por completo de postura y empezó a insistir en que no era el momento adecuado. Sugirió hacerlo a través de una revista y me convenció de que era la única opción. Le dije que no estaría contenta con esta decisión, y luego dijo algo que no entendí en ese momento, que tenía órdenes y que así tenía que ser. Sí, dije, confirmando finalmente mis sospechas. ¿Crees que Steven nos manipuló a ambos? Tampoco entiendo por qué convenció a mis compradores para que me devolvieran las acciones de mi agencia. Pensé que estaría mucho más tranquilo si yo me mantenía al margen. Me miró sorprendida. No lo hizo. No fue su decisión. Yo lo hice todo. Los compradores de tus acciones me contactaron para ofrecerme comprar las mías. Así fue como me enteré de que las vendías. Les dije que no tenías derecho a venderlas porque nos pertenecían a todos. Ninguno podía venderlas sin el consentimiento del otro. No les gustó, pero cancelaron el trato. Le pedí a mi banco que enviara la misma cantidad a la cuenta que indicaste. Supuse que no querías tocar nuestras cuentas conjuntas, y no quería que te quedaras sin dinero. Le mostré el mensaje de Steven donde afirmaba que había persuadido a los compradores para que me vendieran nuevamente las acciones. Maldito seas, hombre, susurró, y las lágrimas aparecieron en sus ojos. La atraje hacia mí y la abracé fuertemente. Ya era muy tarde. Hablamos toda la noche y por fin llegamos al meollo del asunto. Ambos hicimos todo lo posible por reprimir un bostezo. Habría cargado a mi esposa y la habría llevado al dormitorio, pero el diseño del barco impedía tales muestras de galantería. La llevé al dormitorio, le enseñé el baño y le expliqué brevemente en qué se diferenciaba del de tierra firme. Ella me empujó, se quitó las bragas y se sentó en el inodoro con alivio. Necesitaba esto. El bebé ya está empezando a presionar mi pobre vejiga, suspiró agradecida. ¿Puedo tomar una ducha? Por supuesto, respondí y abrí la ducha y la bomba de drenaje. Se secó, se desabrochó los últimos botones del vestido y lo dejó resbalar sin molestarse en volver a ponerse las bragas. Se quitó el vestido y permaneció de pie frente a mí, completamente desnuda, tan vulnerable. Mi mirada se posó involuntariamente en su vientre. Una redondez seductora apareció allí, nunca antes vista. De verdad íbamos a ser padres. Necesito que me laves, dijo, y supe instintivamente que quería lavarme algo más que la suciedad. Eso hice exactamente. Llévame a la cama, por favor, pidió Cale. La envolví en una toalla suave y la ayudé. La ayudé a acostarse. La envolví en una toalla suave y con cuidado le envolví el pelo con otra. El dormitorio estaba a solo unos pasos, así que acompañé a mi cansada esposa hasta la cama y la cubrí con una manta. Luego, me tomé un par de minutos para asegurarme de que el Nevermore estuviera bien cerrado y con todos los candados bien cerrados antes de acostarme. Pero a pesar del cansancio, no pude dormirme durante mucho tiempo. Un torbellino de pensamientos oscuros me daba vueltas en la cabeza. No había duda de que Kai todavía me amaba, pero presentía que había sucedido mucho más de lo que ella admitía. Vi la cara de Nigel cuando le propuso matrimonio y reconocí esa expresión. Era la misma que yo tenía cuando estaba con ella, amor absoluto. La sonrisa que le dedicó en ese momento me atormentó. Él estaba seguro de que ella diría que sí. Escuché todas sus excusas, pero una y otra vez volvía a una simple pregunta, si me amaba tanto como decía, ¿por qué no me habló cuando se dio cuenta de que algo andaba mal? Una sola llamada, y lo habría dejado todo por estar con ella. Ella afirmó que el niño era mío, pero si sus palabras sobre el momento eran ciertas, solo hicimos el amor una noche dentro del plazo establecido. Intenté descifrar mentalmente su ciclo, pero nada tenía sentido. Su insistencia en que ella y Nigel no habían tenido intimidad antes de decirme que estaba embarazada me molestó profundamente. Lo primero que debería haber hecho era contarme lo del niño. ¿Había otros hombres además de Nigel?
Amaba a esta mujer, maldita sea, lo acabo de demostrar. ¿Pero fue suficiente? Me invadió un pensamiento gélido: si el niño no era mío, no podría criarlo. Sería un recordatorio constante, y jamás podría vivir con ello. Corredores madrugadores me saludaron al pasar corriendo. De vez en cuando, el viento me traía el olor a pan recién hecho. Me estiré, intentando relajar los músculos agarrotados. Mi reloj marcaba casi las 6, lo que significaba que era medianoche en la costa este de Estados Unidos. Era tarde, pero esperaba que no demasiado tarde para llamar a la probablemente única persona que sabía la verdad. Mi teléfono se estaba cargando en la cabina. Regresé a la cubierta y marqué el número de Lane. Un momento después, oí una voz soñolienta. Sí. Y entonces, con más entusiasmo, preguntó: «Peter, ¿eres tú?» Sí. ¿Así que te encontró después de todo? Ayer al amanecer llamó y dijo que tenía una pista segura. Estabas en algún lugar del sur de Francia. Oí una voz ininteligible de fondo, seguida de un silencio apagado. Vete a la cama. Soy el marido de Kai. Desde Lane, se volvió hacia mí. Espera un momento. Voy a la sala. Se oyeron unos crujidos y luego dijo: creo que esto no es solo una visita social. ¿Qué quieres, Peter? Quiero la verdad, Lane. No la versión exagerada de Kai. Ella insiste en que el niño es mío y que no pasó nada con Nigel. Lane suspiró. Pete, no solo es mi jefa, sino también mi mejor amiga. Me estás poniendo en una situación incómoda. Sí, y no digo que sea así, me contó algo en confianza, ¿cómo puedo decírtelo? Lane, siempre pensé que también éramos amigos. Si te sirve de algo, recuerda que trabajas para la agencia, no solo para Kai. Soy copropietaria, lo que significa que tú también trabajas para mí. Además, si no dices nada, aceptaré lo peor, y eso probablemente sea el fin de nuestro matrimonio. Estúpido, susurró ella. Lo sé, pero estoy luchando por la verdad sobre mi matrimonio. Necesito saber qué ha pasado en los últimos meses. Si esto te ayuda a tomar una decisión, debes saber qué es lo desconocido lo que me destruye. Si sé la verdad, puedo perdonarla y vivir con ella. Pero ahora solo me dice lo que cree que puedo aceptar. Pero te divorciarás de ella si no descubres la verdad, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Quizás. Probablemente. Maldita sea. No lo sé, pero una cosa sí sé, la incertidumbre me está destrozando. Nos prometimos ser siempre honestos. Es cuestión de confianza. Debe decirme la verdad. Hubo un suave suspiro y luego uno fuerte, seguido por una voz más baja. Honestamente, no sé qué tan lejos ha llegado. Solo sé que ha pasado mucho tiempo con Nigel en los últimos meses. No tengo ni idea de si tuvieron una noche. Parecía estar pasándola bien. Eso es todo lo que puedo decir. Ella es la única que puede contarte lo que pasó. No sé con certeza qué pasó, pero sí sé que ella se sentía confundida después de cada encuentro con él. Lloraba en mi hombro, diciéndome cuánto te amaba. ¿Nigel era el único? Maldita sea, Pete, déjalo en paz. ¿Era él el único? Maldita sea, había un par de hombres más con los que cenó, pero que yo sepa, no pasó nada entre ellos. Solo fue una cena. ¿Está ella todavía contigo? Sí, ya está durmiendo. Aquí es donde me gustaría estar. Voy a llamarla. Si tengo que sufrir, que ella también sufra. Peter, le diré que debe decirte la verdad y luego me lavaré las manos. Con estas palabras colgó. Unos minutos después, oí a lo lejos el tono que Kai había configurado específicamente para Lane. Pasó como media hora antes de que Kai apareciera en la sala de control, claramente buscándome. El sol ya había salido por el horizonte y la cubierta estaba bañada por una luz dorada. Al parecer, se había duchado otra vez. Llevaba unos viejos shorts vaqueros y una camiseta con un estampado amarillo de bebé a bordo, como las pegatinas de los coches. Su cabello aún estaba húmedo y recogido en una coleta. Ella vino y se sentó a mi lado, mirándome con una expresión desesperada.
¿De verdad estás pensando en divorciarte de ella? Su voz temblaba de miedo. ¿En qué quedamos, Kai? Prometimos ser siempre sinceros. Te conozco demasiado bien. No creo que me hayas mentido descaradamente, pero estoy seguro de que exageraste mucho la verdad. Estoy seguro de que pasaron muchas más cosas de las que admites. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Sus hombros se estremecieron con sollozos y bajó la cabeza. Sabía que estaba emocionalmente agotada y que no debería haberse ido, pero en ese momento no podía pensar con claridad. Kai, mírame, dije. Su cabeza se levantó. Te amo, pero lo desconocido me destruye y destruye el amor que me queda. ¿Qué te dijo Lane? ¿Y si no te digo la verdad? Probablemente te divorcies de mí. Por favor, Kid, no hagas esto. Siento mucho haberte mentido. Te prometo que te lo contaré todo. ¿Estás seguro? Me acosté con Nigel, y no fue el único. ¿Dudas siquiera de que el niño sea tuyo? Pero es tuyo. Te juro que fuiste la única con la que hice el amor ese mes, y después, con nadie más. Solo puedes ser tu hijo de ese mes. Me di cuenta de con qué cuidado formuló esta frase, ese mes. Lo repetí y me di cuenta de con qué cuidado escogía sus palabras. Fui un poco más allá con él de lo que te dije antes, pero solo con Nigel. Otras fueron solo cenas, como mucho. Podía despedirme de ellos cuando me dejaban en casa y luego ir corriendo a buscar a George. Bueno, ¿cuánto más lejos llegaste con él? Su voz se convirtió en un susurro apenas audible. Nunca dormimos juntos. Hice un sonido de incredulidad y ella se apresuró a continuar. No en el sentido bíblico. Me dio lo que tanto ansiaba. Me satisfizo, y yo correspondí. Lo hicimos un par de veces. Sus manos apretaron las mías como si intentara hacerme creerle. ¿Lo amabas? No, exclamó. Si no fuera por mi estupidez con las pastillas, lo máximo que podría haber recibido sería un beso de buenas noches. Es una buena persona, y en otras circunstancias, quizá podría haberlo amado, pero ya te amaba a ti, así que no tuvo ninguna oportunidad. Sí sé, y ella añadió rápidamente, o sea, si nunca te hubiera conocido. Pero como era tan vulnerable, él llenó ese vacío. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O aún no ves? No, no, no. Solo lo he visto una vez desde entonces. Fue cuando me disculpé por haberlo engañado y le dije que ya no podía trabajar con él. La última vez que pasó algo entre nosotros fue 2 semanas antes de esa noche, cuando el efecto de las pastillas casi desapareció. ¿Cómo fue la última vez? Esa noche fue terrible para ambos, o al menos para mí. Comprendí que lo había utilizado, y la culpa por traicionarte me abrumaba. Entonces ya podía controlar mis deseos, pero él esperaba que me comportara como siempre. Después de eso, traté de no estar sola con él, especialmente socialmente. ¿Su oferta fue un intento de obligarte a tomar una decisión? Sí. Pensó que solo me arrepentí, pero aún así lo quiero. Constantemente insinuaba que debía dejarte y casarme con él, pero yo simplemente lo ignoraba. Estaba seguro de que diría que sí. Por eso hubo confusión con tu invitación, no quería que estuvieras presente cuando me propuso matrimonio. Maldita sea, lo sabía, maldije. Estaba con los 3 cuando Gavin apareció para decirle a Steven que estabas afuera, furioso porque no podías entrar. No creo que Steven quisiera que lo oyera, pero la música estaba muy alta y Gavin tuvo que gritar tu nombre. Lo oí e insistí en que me contara qué pasaba, porque no entendía por qué no estabas. Cuando me enteré que estabas afuera les dije, o entras o me voy. Ah, así que el lacayo se llamaba Gavin. Me alegra saber por fin su nombre. Es curioso cómo esas pequeñas cosas pueden ser divertidas, continuó Cale. Nigel le dijo a Steven que lo solucionara. Tenía que ser un error, y si él, Steven, esperaba un par de minutos, un miembro del personal del club lo acompañaría a solucionarlo. Lo siguiente que recuerdo es a Nigel arrastrándome al escenario y comenzando su discurso. Steven parecía desconcertado, pero logré decirle que te siguiera. Dije, si no estás aquí en un par de minutos, me iré.
En ese momento, no tenía ni idea de que iba a hacer Nigel. Antes de verte entre la multitud, Nigel ya estaba haciendo su propuesta loca, y te marchaste. Nigel estaba de rodillas, sosteniendo el anillo mientras el público aplaudía. Al parecer, le di un puñetazo en la cara, acumulaba constantemente. No tienes idea de cuánto lamento no haberte llamado para contarte lo que hacía, pero tenía tanto miedo de que me odiaras y me rechazaras al descubrirlo. Cuanto más se prolongaba esto, más difícil me resultaba siquiera pensar en decírtelo. Ella todavía no entendía por qué estaba tan enojado. Lo que más me duele no es lo que hiciste, sino que me hayas mentido una y otra vez. Eso es lo que de verdad me duele. Su rostro se oscureció y bajó la mirada hacia sus manos envueltas en anillos. Estaba tan avergonzada que no pude controlar mis emociones, murmuró. No quería que supieras nunca lo estúpida e irrespetuosa que fui. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero no podía parar. Lane notó que algo andaba mal, pero tardó mucho en convencerme de ir al médico. Él descubrió lo que hice y por qué actué así. ¿Por qué Lane no me llamó? Porque le rogué que no lo hiciera y la amenacé. Esperaba que si lograba pasar estas últimas semanas sin contarte mi traición, estaría a salvo. Tendría varios años para ganarme de nuevo tu confianza. Iba a decírtelo, pero quería elegir el momento en que fuéramos una familia y tuvieras más probabilidades de entender lo estúpida que fui. Ese plan no funcionó, ¿verdad? Dije con una fuerte dosis de sarcasmo, no. Y desde entonces, todo se ha convertido en un intento de minimizar el daño. Me aterraba que la próxima persona que viera fuera alguien con papeles de divorcio. No he tocado las llaves desde que te fuiste, y nunca las volveré a tocar a menos que me perdones por ser tan idiota. Ella se deslizó desde la silla, se arrodilló a mis pies y, mirándome, dijo con lágrimas en los ojos. Lamento mucho haberlo hecho. Incluso en los peores momentos, solo te amé a ti. La mayor parte del tiempo, imaginaba que eras tú a mi lado, no él. Por favor, Kit, perdóname por mi debilidad, mi estupidez y mi traición. Ella se quedó en silencio, agotada física y emocionalmente, envolviendo sus brazos alrededor de mis piernas e inclinando su cabeza, esperando su destino. Perdonar lo que hizo fue lo fácil. La conocía lo suficiente como para saber que decía la verdad. Ahora estaba segura de que fueron las pastillas las que la llevaron al límite. Su comportamiento estaba influenciado por las pastillas, pero el principal problema era su intento de ocultarme sus acciones. Creía que éramos almas gemelas y que nunca había secretos entre nosotras. Una llamada bastaba. Peor aún, ocultó la verdad deliberadamente, incluso cuando estuve con ella en ese periodo. No estaba seguro de poder perdonarlo. Por otro lado, ¿podría seguir viviendo sin ella? ¿Y el bebé? Definitivamente no quería ser padre a tiempo parcial. Sus palabras sobre no jugar más se quedaron en mi mente, y finalmente me relajé. Sabía qué decisión tomaría. Me puse de pie, la puse de pie y la senté nuevamente en la silla. Espera aquí, le dije y bajé a la cabaña. Había una caja larga y pesada debajo de la cama, en la cabina trasera. La había pedido cuando compré el barco. La escondí porque cada vez que la veía, se me hacía demasiado pesada. Después de desmontar la caja, saqué el contenido a la terraza y lo coloqué en una mesa baja, colocándola frente a Cale. Abrió los ojos de par en par y se tapó la boca con la mano. Sollozó. ¿Puede?, preguntó, esperando mi aprobación. Si no se la hubiera dado, sabía que habría cumplido su promesa de no volver a jugar. Asentí y enchufé el piano electrónico a la toma del barco. Lo encendió y seleccionó la configuración que quería. Tras una breve pausa, levantó los dedos sobre las teclas blancas y negras. Señaló con la cabeza la segunda silla y esperó a que me sentara. Su mirada no se apartó de la mía y las primeras notas del segundo concierto para piano de Rachmaninoff se derramaron sobre el agua. ¿Lo logramos? La respuesta corta es sí, pero esas primeras semanas fueron difíciles para ambos. Cale comprendió que aún tenía momentos de duda y sospecha, y siempre intentaba asegurarme que, a pesar de sus errores, todavía me amaba.
Fue aún más lejos al insistir en una prueba prenatal de ADN tan pronto como fuera seguro para demostrar que yo era el padre del bebé. Los resultados confirmaron que así era. Si bien me tranquilizó en algunos aspectos, me generó ansiedad en otros. Su insistencia en hacerse la prueba me hizo preguntarme si estaría insinuando que yo no era el padre. Insinuaba que quizá había ido más allá con Nigel de lo que admitió. Vivimos en el barco durante esas semanas mientras continuábamos navegando por el canal. Paul y Caroline, a bordo del Wizard, nos acompañaron. Agradecí la presencia de Caroline, quien, con diplomacia, resolvió varias situaciones entre nosotros que amenazaban con convertirse en una pelea a gran escala. Todo empeoró después de 4 semanas. Cale dijo algo y la ataqué de nuevo. Se echó a llorar, y esta vez no pude abrazarla y decirle que la quería. Caroline la abrazó y la llevó a su barco. Cale pasó la noche en el Mago mientras yo sufrí solo en el Nunca Más. Esa mañana, desde la caseta de Nevermore, observé con pesar cómo Cale se marchaba en taxi con Caroline y Paul. Me di cuenta de que la estaba obligando a contarme todo lo sucedido. Me pareció que me alegraría que se le ocurriera algo que coincidiera con la dolorosa fantasía que me había imaginado. Parece que Cale ha perdido la paciencia. Intenté llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Sin saber qué hacer, di una vuelta y solo al final del día decidí que debía continuar mi viaje por el canal. Ahora, sin embargo, las compuertas ya estaban cerradas y me encontré encerrado en el lugar donde nos alojábamos. Amaba a Cale, ¿pero era eso suficiente? Mi resentimiento intentó destruir nuestra relación. Estaba convencido de que tenía una aventura con Nigel. El hecho de que el niño fuera mío lo consideraba una simple coincidencia. Al día siguiente, pasé a ver el Mago después de una mañana en la panadería. El barco estaba tranquilo y cerrado. Paul y Caroline no regresaron esa noche, lo cual me sorprendió. Supuse que acompañarían a Cale al aeropuerto y que luego volverían a regañarme por mis acciones. Llamé a sus celulares, pero nadie contestó. El teléfono de Cale seguía apagado. Maldita sea, realmente lo arruiné todo. A las 10 de la mañana, tras una rápida compra de comestibles, arranqué el motor a regañadientes. Entregué las amarras y me alejé del pueblo. Cuando llegué a la primera esclusa después de 1 hora en el canal, la luz estaba verde y pasé por la puerta abierta hacia la esclusa de piedra. Agradecí mucho que el esclusero me atara la cuerda de proa. A medida que los bordes de la esclusa se elevaban casi 3 metros por encima de mi cabeza, el agua empezó a fluir hacia ella. Me concentré en la pared de roca mojada junto al barco mientras el nivel del agua nos elevaba lentamente. Controlé el motor y la hélice de proa para mantener el barco pegado al muro. Cuando el agua se calmó, la compuerta delantera se abrió y guié con cuidado el barco hacia la segunda esclusa. Esta era aún más profunda. Lancé la amarra al azar, con la esperanza de que el guardamarcha la asegurara de nuevo. El agua volvió a salir a borbotones. Estaba concentrado en mantener el barco en posición, así que no me di cuenta del pequeño grupo de personas que estaban en lo alto de la esclusa hasta que el nivel del agua me elevó. Me dio un vuelco el corazón al ver a Cale entre ellos, junto a Paul y Caroline. Entonces me quedé paralizada al ver a la cuarta persona volverse hacia mí, ese idiota de Nigel Masters. Estaba al otro lado de Cale, y dejé escapar un gemido de incredulidad y desesperación desgarradora. Había una regla no escrita: nunca se subía a un barco sin permiso. Paul y Caroline lo sabían, así que cuando Nigel intentó seguir a Cale a bordo, Paul lo retuvo. Cale se acercó a mí y me dijo: necesitamos hablar. La miré sorprendido. Ni hablar, respondí. No tenemos por qué hablar. Creo que el hecho de que lo hayas traído aquí me lo dice todo. Está aquí para demostrar que todavía te amo. Me quedé sin palabras. Solo la miré, preguntándome si se había vuelto loca. El grito del esclusero me devolvió a la realidad. Hizo un gesto indicando que la compuerta delantera del barco estaba abierta y lanzó el cabo de amarre al techo de la cabina. Le dije a Cale que se sentara en el banco de atrás de la timonera y le indiqué que no dijera nada. Con cuidado, saqué el Nevermore de la esclusa y lo llevé a las tranquilas aguas del canal.
Unos 100 metros más adelante, encontré un sitio adecuado para aparcar. Paul ya había llegado para ayudarme a asegurar las amarras. Apagué el motor y en el silencio que siguió, Cale volvió a hablar. Está aquí para contarte lo que pasó entre nosotros y demostrar que nunca lo amé. Steven lo manipuló tanto como a mí. Estoy segura de que fue doloroso para él, dijo. Respondí con amargura. Steven le dijo que ayer. Fue la primera vez que hablamos desde el día que pasó todo en la discoteca. Se quedó en silencio un momento. Aunque no es cierto. No hablamos. Se quedó ahí parado mientras yo le gritaba, culpándolo de arruinar mi matrimonio, de obligarte a irte, y luego le dije que no volviera a intentar contactarme. Miré hacia la orilla y allí estaban 3 personas. Entonces ahora es todo culpa suya y no de las hormonas, pregunté. Por supuesto que también es culpa mía. Entonces, ¿por qué lo contactaste de nuevo? Porque él es el único que sabe la verdad sobre lo que pasó. Quiero que te lo cuente todo y que te explique por qué te propuso matrimonio. La idea de que él subiera a mi barco me repugnaba, pero también sabía que si alguna vez quería encontrar una solución a nuestro problema, tendría que escuchar su versión de la historia. Necesito un poco de tiempo para prepararme, le dije. Ve al restaurante junto a la esclusa. Estaré allí en 10 minutos. Cale negó con la cabeza. No, quieres escaparte. Te conozco. Les pediré a Paul y a Caroline que se lo lleven, y yo me quedaré aquí. Así lo hizo. Los otros 3 se dirigieron al restaurante, y ella permaneció en la timonera, sentada en la silla del capitán. Tenía razón. Consideré seriamente continuar en cuanto los perdí de vista. Me cambié los pantalones cortos y la camiseta por algo más decente. Cale me sonrió mientras volvía a la terraza. La ayudé a bajar a tierra, cerré el bote y juntos caminamos por el sendero junto al canal. Le extendí mi mano y ella la tomó agradecida. Es todo culpa mía, empezó, sin poder parar. No debí insistir en que mantuviéramos nuestra relación en secreto. Debí llamarte en cuanto sentí que algo andaba mal. No debí mentirte. Solo quería que esta pesadilla se acabara. Se detuvo, me jaló la mano para que yo también me detuviera y me giró hacia ella. Su rostro reflejaba preocupación mientras me miraba. Lo arruiné todo, ¿verdad, Peter? Por favor, no me dejes. Te amé desde el primer momento en que nos conocimos en Covent Garden. Lo contacté porque es el único que sabe lo que pasó entre nosotros, y necesita saberlo. Suspiré. Tenía razón. No podíamos posponerlo más. Señalé un banco cerca de la esclusa superior. Esperaré aquí y hablaré con él, dije. Pero solo con él. Quédate con Paul y Caroline. Me miró, luego miró el barco. Vi sus dudas. Entonces saqué la llave del barco del llavero y se la di. No voy a volver a escaparme, le aseguré. Esta vez, te digo la verdad. Ella sintió y caminó tan lentamente como su vientre de 6 meses le permitió. Pasaron unos 10 minutos antes de que Nigel se sentara a mi lado. No tuve tiempo de verlo en la esclusa, pero ahora noté que era un poco más alto que yo. Calculé que tendría unos 40 años. Tenía un rostro atractivo y penetrantes ojos azul acero. Esos ojos parecían atravesarme. No sé si debería odiarte o sentir pena por ti, dijo finalmente. Me sorprendió notar que tenía acento británico. Su acento británico me desconcertó, ya que hasta entonces solo había oído su voz a través de altavoces distorsionados de una discoteca. Qué curioso, respondí, pienso lo mismo de ti. Suspiró y dijo, me enamoré de ella desde el primer encuentro. Steven me dijo que su matrimonio se estaba desmoronando y que planeaban separarse. Al principio, no lo creí, pero después de un par de meses, Cale empezó a responder a mis insinuaciones y pensé que quizá tenía razón. ¿Cómo iba a saber que sus reacciones eran causadas por los medicamentos? Había tristeza en su voz al continuar, es una mujer maravillosa e inteligente, una música maravillosa. Perdí la cabeza desde el momento en que me sonrió. Pensé que nada me sorprendería, pero tus palabras casi me impactaron.
¿No te molestaba que cada vez que yo estaba cerca, ella no quería tener nada que ver contigo?, pregunté. ¿Que solo te estaba usando para satisfacer sus deseos? Se tensó al oír mis palabras. Se negaba a hablar de ti. Si te mencionaba, cambiaba de tema o simplemente terminaba la conversación bruscamente. Steven me dijo que era porque te tenía miedo, porque podía ser cruel. ¿Qué demonios?, exclamé. Se me quebró la voz, pero me tranquilicé enseguida. Nunca le puse la mano encima en todos los años que estuvimos juntos. Levantó las manos en un gesto conciliador. Ya lo sé, pero eso era lo que Steven intentaba convencerme. Que no me enfrentara a ti. Dijo que podrías perder el control con ella. Steven me avisó con antelación si ibas a estar cerca. Nigel continuó, y me mantuve alejado, intentando no perderla de vista. Intenté relajarme, pero no pude. Bueno, aclaremos esto, dije, esperando que mi voz sonara más tranquila de lo que me sentía. Steven te dice que Cale está en peligro y que ya no me quiere. Quiere que coquetees con ella. Ella empieza a responder a tus insinuaciones y crees que se está enamorando de ti, ¿verdad? Suena un poco seco, pero sí, en resumen, es eso. ¿Entiendes que esto no te ayuda en nada? ¿Estás aquí para convencerme de que no se acostó contigo? Me miró durante largo rato, significativamente. Si pensase que existiera la más mínima posibilidad de amor mutuo, no dudaría en asegurarte que nos acostamos hace unas semanas, dijo. Levantó la mano para acallar mi comentario furioso. Pero no es cierto. Ella no me ama y nunca me ha amado. No volverá a quererme en su vida. No nos acostamos. Bueno, o sea, éramos íntimos, pero no tanto, ¿sabes a qué me refiero? No, tienes que explicarlo mejor. Suena tan claro como el agua de este canal. Señalé el agua turbia. ¿Qué carajo quieres decir con, éramos cercanos, pero no tan cercanos? Él me miró otra vez expectante. Entiendo cómo suena. Sí, hubo momentos en que pasó casi toda la noche conmigo. Se quedó en silencio cuando oyó mi gruñido apagado. No, espera, continuó apresuradamente. Puede que hayamos estado jugando un poco, pero nunca me la dejó. ¿Entiendes? La mayoría de las veces ni siquiera se quitaba la ropa interior. Solo necesitaba intimidad, pero al mismo tiempo permanecía completamente fría. Con suerte, quizá me hiciera algo para consolarme. ¿Y eras feliz? ¿Qué? ¿Estás satisfecho? Repetí. Estaba enamorado de ella. Maldita sea, todavía la amo. Creía que me amaba y aceptaba las miserables migajas que me daba. Me miró con tristeza. Y ahora sé que hasta esas migajas eran falsas. Las pastillas simplemente la destruyeron, y yo solo fui un idiota. Maldita sea, casi sentí pena por él. Casi. Parece que finalmente dijo la verdad, dijo Cale. Ella dejó de verte unas semanas antes de esa noche, ¿verdad? Es cierto, asintió. Es cierto, aunque la veía casi a diario por mi trabajo musical y la grabación del álbum. Sí, nuestra relación personal se enfrió en las últimas semanas. Ahora entiendo que fue porque dejó de tomar esas pastillas. Pero en ese momento, Steven me dijo que estaba muy preocupada por ti. Cuando le pregunté qué pasaba y por qué Cale parecía evitarme, me dijo que creía que empezabas a sospechar que tenía una aventura, y que parecía estar dividida entre sus sentimientos por mí y por ti. Me dejó claro que todo se trataba de cómo te lo iba a decir. Quería el divorcio. Al parecer, no quería hacerte daño. Se quedó en silencio para ordenar sus pensamientos. Cuando desapareció después de la penúltima actuación, empecé a preocuparme. Se suponía que ella se encontraría con Steven, y yo me uniría a ellos. Dijo que quería hablar y que estaba cerca de resolver sus conflictos internos, pero nunca apareció. Intenté llamarla, pero solo estaba activado el contestador automático. A la mañana siguiente, Steven me dijo que habías llegado temprano a la ciudad. Aseguró que Cale fue a tu hotel para finalmente decirte que. Gruñí irritada, y él me miró fijamente. Bueno,
Esas son sus palabras, dijo, encogiéndose de hombros. No entendía qué tramaba Steven. ¿Vive en algún mundo de fantasía? Le sugerí esto a Nigel, y asintió. Le pregunté, ¿qué diablos estaba pasando después de la confusión en la discoteca? Simplemente dijo, bueno, lo intenté. Es tu culpa que no pudieras terminar el trabajo, y se fue. No lo volví a ver. ¿Otra vez? ¿Qué hiciste con él? Te odia. Nuestra discográfica. Hace 1 año y medio, me mudé a Estados Unidos para dirigir nuestra oficina de representación allí. Espera, ¿eso significa que me ha estado molestando todo este tiempo? Sí. Ambos guardamos silencio. No tenía ni idea de qué estaba pensando, pero reflexioné sobre sus palabras. ¿Tan ciega estaba que no me di cuenta de la hostilidad de Steven durante todos estos años? Interrumpió mis pensamientos hablando de nuevo. Cuando vi a Kay entre bastidores antes del último concierto, supe que algo había pasado. Estaba nerviosa, ansiosa. Esperaba que eso significara que te lo había contado todo, así que decidí que la fiesta posterior al concierto sería el mejor momento para proponerle matrimonio. ¿No pensabas proponerle matrimonio esa noche? ¿Por qué tenías el anillo entonces? Pregunté. No lo planeé al principio. Claro, iba a proponerle matrimonio, pero no lo planeé esa noche. El anillo es una antigua reliquia familiar. Le pedí a mi mamá que lo enviara hace unas semanas, cuando estaba seguro de que Kale me amaba. Lo guardé en la caja fuerte de mi habitación y le pedí a uno de los asistentes de Steven que lo trajera. Hizo una pausa y luego continuó. Ella y Steven tuvieron una discusión tensa hasta el comienzo del concierto. Cada vez que intentaba hablar con ella, Steven me interrumpía. Dijo que estaba muy molesta contigo. Eso fue lo que me convenció de que pidió el divorcio y de que todo había terminado entre ustedes. Me parece que nadie entre bastidores pensó que ella subiría al escenario. No dejaba de mirar hacia la sala, viéndola llenarse y dándole vueltas al teléfono. No pudo calmarse hasta que recibió el mensaje. Después de eso, pidió iluminar la primera fila con un foco y jugó como nunca. Pensé que era porque finalmente había tomado su decisión y se había liberado de ti. Noté cómo sus manos se apretaban en puños y sus dedos se volvían blancos. Maldita sea, qué equivocado estaba. Tocó para la única persona esa noche, para ti, dijo con amargura, señalando con la cabeza el sendero que bordeaba el canal. Miré hacia donde se había ido Kale. No me di cuenta de que había regresado. Estaba sentada en el banco entre Paul y Caroline, al otro extremo de la esclusa. Caroline le rodeó los hombros con el brazo y dijo algo. Kale me miró directamente. Parecía que no había nada más que hablar entre Nigel y yo. Se dio cuenta, se levantó y se dio la vuelta como si fuera a decir algo, pero cambió de opinión. Se encogió de hombros y caminó por el sendero del canal. Cuando llegó al final, se detuvo junto a Paul, quien se puso de pie y los dos desaparecieron de la vista. Kale también se puso de pie, pero luego se quedó paralizada, claramente esperando alguna señal de mi parte para llegar. Bueno, no me voy a ninguna parte. ¿Tienes las llaves del barco? Le hice un gesto con la mano, y ella corrió hacia mí. Se detuvo a 2 pasos de distancia y me miró, tratando de comprender mis sentimientos. ¿Todo estará bien entre nosotros?, preguntó. Sí, creo que sí, querida. ¿Dijo algo que te ayudó a entender lo que pasó? Nada particularmente nuevo. Más aclaración sobre lo que. Ya dije que esto era lo que necesitaba. Se acercó y se sentó a mi lado, apretándome suavemente la mano. La atraje hacia mí y la besé. Encogió las piernas y se acomodó a mi lado, suspirando con satisfacción. Entiendes que no voy a dar a luz a nuestro hijo en un barco, ni siquiera en uno tan bueno como el nuestro, dijo Kale. Puse mi mano sobre su estómago y ella lo cubrió con la suya. Oh, ¿sentiste eso?, exclamó. Dio una patada. Me quedé sin palabras de felicidad. Solo podía sonreír y emitir sonidos de felicidad. «Están bien», resonó la voz de Caroline. Se acercó a nosotros mientras hablábamos. Se cernía sobre nosotros como una osa protegiendo a sus cachorros.
Estamos bien, Caroline, respondí, y era cierto. Entonces, ¿cuál era el juego de Steven? Creemos entenderlo. Estaba claramente descontento cuando vendimos nuestra parte de la agencia a mis socios originales. Convencimos a Lane y Julia de que era hora de abrir su propia agencia. Nos convertimos en sus primeros clientes. El apartamento de Nueva Orleans se vendió y la finca de Cornualles también está a la venta. Nos mudamos a una moderna granja a las afueras del pueblo, no lejos del amarre de invierno de nuestros barcos. La casa se alza sobre 15 acres de viñedos con vistas a un valle atravesado por un río y un canal. Nuestra hija, Rebecca, ya tenía 6 meses y planeábamos llevarla en su viaje inaugural la semana que viene. Sus padrinos, Paul y Caroline, nos visitaban. No nos arrepentimos de haberlos elegido. El Wizard estaba fondeado junto a nuestro Nevermore. Ambos barcos nos esperaban para iniciar nuestro viaje por el Mediterráneo y luego remontar el Rin. Fue Caroline quien acompañó a Nigel a nuestra terraza esa tarde. Casi borré su correo electrónico sin siquiera leerlo, pero el asunto me hizo detenerme. Sé lo que quieres, pero por favor no borres esto hasta que lo hayas leído. Su mensaje fue breve. Solicitó una reunión porque, según él, finalmente comprendió por qué Steven se comportó así. Nigel se alegró de vernos y charló con Rebecca un buen rato. Su historia era sencilla e increíble a la vez. Solo había visto a Steven una vez desde la última vez que lo vimos. Casi todo lo que sabía lo aprendió de su primo James. Nos sorprendió al comenzar con una lección de historia. ¿Recuerdas cómo murió Thomas Becket?, preguntó Nigel. Cale asintió y yo respondí, ¿no fue asesinado por los caballeros que pensaron que el rey lo quería muerto? No estaba seguro de a dónde quería llegar con esto, pero parecía ser importante para Nigel, así que lo dejé continuar. Así es. Era Enrique II, y los caballeros estaban liderados por Hugo de Morville. Enrique estaba en conflicto con la Iglesia por las reformas constitucionales. Tomás era el representante del Papa en Inglaterra y se opuso a los cambios que Enrique quería introducir. ¿Y qué tiene esto que ver con Steven?, preguntó Cale, sentando a Rebecca en su regazo. Se dice que Enrique dijo, ¿qué clase de cobardes y traidores indignos he criado en mi casa si permiten que un clérigo de baja cuna deshonre a su amo de esta manera? Me impresionó su conocimiento y así lo dije. Nigel sonrió y sacó un trozo de papel con una cita impresa. No soy tan listo, dijo. Tu situación parece similar. James me dijo que los padres de Cale y Steven eran muy amigos. Dijo que Joyce y Roger se pusieron furiosos cuando conocieron a Peter. De hecho, James dijo que se pusieron furiosos cuando supieron que te ibas a casar. Cale negó con la cabeza. Lo sé. Mamá y papá siempre fueron un poco fríos con él, pero parecían muy felices con nuestro matrimonio. Nigel la miró con tristeza. En cierto modo, es culpa tuya. Cale y yo dijimos bruscamente al mismo tiempo, no. Levantó las manos en señal de disculpa. Espera, déjame explicarte. Tu deseo de mantener en secreto tu relación con Peter los confundió. Decidieron que tenía información comprometedora sobre ti y que te estaba chantajeando. Levantó nuevamente las manos para detener nuestra reacción. Sé que no es cierto, y son una de las parejas más amorosas que conozco. Pero solo les cuento lo que pensaban. James dijo que él y Steven estaban visitando a sus padres en su casa de verano en España. Roger y Joyce también estaban allí. Cale asintió. Entonces, según James, toda la conversación giró en torno a ustedes dos y sus sospechas. En algún momento, Steven se convenció de que realmente había algo de verdad. Le prometió a tu madre que, si tenía la oportunidad, haría todo lo posible por separarlos. Y esperó todo este tiempo para empezar. Cale preguntó, James dijo que creía que Steven lo había olvidado, pero entonces sucedieron dos cosas. Anunciaste que te tomarías un descanso de 2 años y su padre falleció. Tus padres cuidaron de su madre durante varios meses después de eso. Según Nigel. James y Joyce le recordaban constantemente a Steven su promesa. Esto ocurrió unos 6 meses después del inicio de la gira. Le aclaré, sí.
Nigel respondió, cuando aparecí en escena, al principio, no sabía nada de su relación. Unas semanas después, les dije a Steven y a James que Cale me gustaba mucho. Entonces Steven empezó a decir que su matrimonio era malo y que yo parecía gustarle. Si recuerdas, nos animó a acercarnos de todas las maneras posibles. Lo recuerdo, dije. De repente, empezó a buscar eventos sociales a los que yo tenía que asistir sin falta, y tú también fuiste. Era su plan. Al principio, te mostraste bastante fría, pero luego empezaste. Plan hubiera funcionado, él habría sido el caballero de brillante armadura de tu madre, liberándola de su molesto yerno. Y yo era su herramienta. Caroline rompió el silencio que siguió a las palabras de Nigel. ¿Estás bromeando? ¿Acaso está diciendo eso? Eso es exactamente lo que James y yo pensamos, respondió Nigel. Ah, sí, y él y Steven se pelearon por esta historia. James ahora vive en mi apartamento en París. Después de jugar un rato con Rebecca, Nigel se despidió. Lo acompañé al coche y le estreché la mano. Era evidente que seguía enamorado de Cale, lo cual me preocupó un poco. Pero, en cierto modo, era víctima de la manipulación de Steven, igual que Cale. Creo que esperaba que me ofreciera a mantener el contacto, pero no iba a llegar tan lejos. Se subió al coche y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo que se posó lentamente sobre el viñedo. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y escucha la siguiente historia, porque esta no es nada comparada con la siguiente. Si eres menor de 18 años, ni se te ocurra hacer clic. Haz clic para ver la siguiente.